Hace más de 300 millones de años toda la Tierra era un solo continente Pangea. Océanos inmensos, bosques de helechos gigantes y criaturas que hoy parecen imposibles. Esta noche viajaremos a ese mundo perdido para descubrir cómo era realmente nuestro planeta. Si te gusta este tipo de historia, dale like, suscríbete, comparte y cuéntanos en los comentarios. ¿Te gustaría haber vivido en la era de Pangea? Gracias por acompañarnos. Ahora empecemos. La imagen del planeta muestra a Pangea como un bloque continuo de tierras que se extienden desde altas latitudes del sur hasta franjas templadas del norte, con contornos que encajan como piezas de una estructura tectónica ensamblada a lo largo de millones de años. Y alrededor se abre Pantalasa, un superocéano amplio, donde la curvatura de la superficie del agua sugiere grandes radios planetarios y vientos suavemente persistentes. En un sector del margen oriental aparece una comunicación marina que con el tiempo se reconocerá como la Tethys primitiva, un mar marginal que insinúa futuros caminos de intercambio entre cuencas. La disposición continental influye en todo lo que ocurre en la atmósfera y en el océano. Un bloque de tierra de esta escala condiciona la forma en que el calor se distribuye, la humedad se acumula y la energía del sol entra y sale de la superficie terrestre y marina. No hay fronteras políticas ni luces artificiales, solo masas rocosas, llanuras cordilleras y bordes continentales que descansan contra plataformas y taludes, y más allá, la oscuridad azul profunda de Pantalasa. La geometría de Pangea determina valles interiores alejados del mar, costas extensas de baja pendiente y arcos montañosos nacidos de antiguos choques entre cratones y terrenos alóctonos. Esa historia previa queda registrada en cinturones orogénicos que a escala global funcionan como espinas que orientan vientos regionales y patrones de lluvia. El conjunto es sereno y vasto sin prisa, con estaciones que se organizan por la inclinación del eje terrestre y por la enorme inercia térmica del superocéano, mientras la luz solar avanza sobre las superficies rocosas y los mares, y retrocede con una regularidad que permite definir climas de fondo. Pantalasa, al envolver el supercontinente, amortigua extremos térmicos en los bordes y los acentúa en el interior, donde la distancia al mar favorece contrastes entre estaciones cálidas y frías, y favorece también la formación de desiertos amplios. La Tethys primitiva, aunque aún no alcance la complejidad posterior, introduce un corredor de circulación que modula la comunicación entre masas de agua y establece gradientes de salinidad y temperatura en escalas que el tiempo geológico hará relevantes. Sobre el conjunto actúan los vientos planetarios organizados en células de circulación, con cinturones de alta presión sobre regiones frías del océano y con bajas presiones que emergen en superficies continentales que se calientan con rapidez. La forma y el tamaño de Pangea potencian un contraste tierra-mar que prepara el escenario para monzones intensos, aunque la persistencia de la masa terrestre empuja a que grandes porciones del interior queden secas. La corteza oceánica de Pantalasa se fabrica en dorsales que serpentearán por el fondo marino y se reciclará en zonas de subducción que trazarán arcos insulares y fosas. Esas líneas marinas invisibles desde la superficie contribuyen a la topografía del fondo y a la circulación profunda que transporta aguas densas a lo largo de miles de kilómetros. En la periferia del supercontinente se distinguen tipos diversos de margen, tramos pasivos, donde plataformas anchas permiten la acumulación de carbonatos y arenas finas, y tramos activos donde la convergencia entre placas levanta cordilleras costeras, engrosa la corteza y genera cuencas de antepaís que almacenan sedimentos. El relieve resultante modela las nubes, y la lluvia barloventos húmedos cargan masas de aire que ascienden, se enfrían y precipitan,
mientras sotaventos extensos permanecen secos bajo cielos limpios, con brumas salinas ocasionales que el viento arranca del océano. El nivel del mar experimenta variaciones a escalas de tiempo geológicas por cambios en la producción de corteza oceánica, el almacenamiento de agua en hielos y las deformaciones térmicas del planeta. Aunque se conocen líneas generales, persisten rangos de incertidumbre en magnitud y cronología que obligan a describir tendencias con cautela. Las aguas superficiales de Pantalasa circulan en grandes giros impulsados por vientos dominantes y por el efecto de rotación del planeta, mientras en profundidad se mueven masas densas enfriadas en altas latitudes, que descienden y siguen trayectorias definidas por la forma de las cuencas. Esa doble circulación distribuye calor, oxígeno y nutrientes y establece regiones de productividad contrastada a lo largo de plataformas y taludes. En la interfaz océano-atmósfera, el intercambio de gases regula concentraciones que influyen en el efecto invernadero, con especial importancia del dióxido de carbono, cuyos valores varían por la actividad volcánica, la meteorización química de rocas silíceas y la enterración de materia orgánica en cuencas anóxicas. Estos procesos operan despacio pero de manera constante y dejan señales en minerales y en relaciones isotópicas que más tarde permitirán reconstrucciones cuidadosas. La superficie de Pangea reúne casi todos los ambientes continentales imaginables en una sola masa, planicies extensionales, cuencas interiores de drenaje restringido, deltas anchos, donde ríos cargados de sedimentos depositan láminas finas y campos eólicos que tallan dunas alineadas con vientos persistentes. El contacto con Pantalasa produce litorales variados desde costas de oleaje muy abierto hasta llanuras de marea donde se acumulan limos y arcillas con estructuras laminadas. En sectores cálidos y de aguas claras, plataformas carbonatadas se engrosan con la precipitación de calcita y la actividad de organismos constructores. En este nivel de observación global, la biosfera participa como tapiz que modula flujos de agua y energía, sin necesidad aún de discriminar especies ni comunidades. Masas vegetales cubren regiones húmedas interrumpidas por claros secos, en zonas sombreadas por montañas o expuestas a subsidencias atmosféricas. En el océano, el plancton opera como base de redes tróficas que sostienen faunas diversas en plataformas y taludes. El registro geológico indica que los grandes rasgos de Pangea se forman por la colisión de bloques continentales previamente separados y que su ensamblaje cierra océanos preexistentes mientras abre suturas que marcan límites con rocas metamórficas y cuerpos ígneos. Estas huellas permiten trazar el mapa de uniones antiguas, con una resolución que varía según regiones, y en algunos sectores la información permanece incompleta por erosión o por cobertura sedimentaria. El resultado final es un planeta con un gran continente y un gran océano que impone simetrías y asimetrías a los sistemas físicos largos, corredores de vientos continentales, células de circulación oceánica que rodean un único bloque y estaciones acentuadas en ciertas latitudes interiores. La descripción permanece en el plano global y externo, con la imagen de Pangea y Pantalasa como estructura y marco, y con la tetis primitiva como indicio de complejidad regional que más adelante podrá detallarse. Por ahora basta con fijar el escenario sereno de un planeta unido, gobernado por leyes físicas conocidas y por ritmos lentos que organizan el clima, el relieve y el mar. Pantalasa domina la mayor parte de la superficie del planeta y su extensión abarca distancias que ningún océano posterior alcanzará. En el centro de esa masa acuática, la profundidad se prolonga hasta presiones que mantienen el fondo marino en oscuridad perpetua, cubierto por lodos finos y por la lenta acumulación de restos biológicos. Las dorsales oceánicas se disponen en largos arcos que fabrican nueva corteza, empujando los fondos a ambos lados
y generando un relieve apenas perceptible en superficie. En esas regiones de expansión, el calor interno del planeta se disipa a través de fisuras que liberan gases y minerales, enriqueciendo el agua circundante con iones metálicos y compuestos de azufre. Hacia los bordes de Pantalasa, las placas oceánicas se hunden bajo el margen de Pangea, levantando arcos volcánicos y formando profundas fosas marinas. La vida microscópica que flota en las aguas superficiales aprovecha la luz solar que penetra unos pocos cientos de metros, estableciendo la base de cadenas alimentarias que sostienen organismos mayores. En las aguas intermedias, los nutrientes viajan en columnas que suben y bajan lentamente moduladas por diferencias de temperatura y salinidad. La circulación oceánica responde a la geometría del planeta unido. El supercontinente altera la trayectoria de los vientos y con ello la dirección de las corrientes. Masas de agua cálida se desplazan a lo largo de los bordes ecuatoriales, mientras las frías descienden desde latitudes altas, generando un intercambio térmico constante. Esa interacción mantiene zonas de surgencia donde la productividad aumenta y otras de calma donde los sedimentos caen en silencio hasta el fondo. En el sector oriental del supercontinente, la Tethys primitiva se abre como una franja marina que comunica Pantalasa con cuencas restringidas. Su existencia crea gradientes de temperatura y salinidad que influirán en la evolución posterior de las faunas marinas y en los intercambios climáticos entre regiones. En sus márgenes, los procesos de evaporación dejan depósitos de sales y yesos, testigos de mares someros y climas cálidos. Aunque el mapa exacto de sus límites varía según los modelos geológicos, se reconoce que la Tethys constituye una zona de transición entre el gran océano exterior y los mares interiores que más tarde dividirán a Pangea. La estabilidad de Pantalasa, sin embargo, es solo aparente. Bajo su superficie, las placas se mueven lentamente, impulsadas por corrientes del manto, y su desplazamiento genera volcanismo submarino y formación de islas. Algunas emergen brevemente para luego hundirse de nuevo, dejando coronas de arrecifes y plataformas truncadas que el tiempo cubrirá con sedimentos. La corteza oceánica se recicla en ciclos que duran decenas de millones de años, de modo que casi ninguna porción del fondo de Pantalasa se conservará hasta la actualidad. Sobre la superficie, las olas impulsadas por los vientos globales modelan la textura del mar. En las latitudes medias, los vientos alisios soplan de forma constante, formando sistemas de corrientes que giran con la rotación del planeta. Los polos más fríos presentan mares con hielo estacional, que actúa como reflector de la radiación solar. El contraste térmico entre el ecuador y las altas latitudes alimenta la circulación atmosférica, que a su vez mantiene el movimiento oceánico. Este equilibrio entre aire y agua define el clima de Pangea, un sistema planetario interconectado en el que los cambios en una parte repercuten lentamente en las demás. La química del agua oceánica muestra un equilibrio entre aportes volcánicos, disolución de minerales y actividad biológica. Los iones de calcio y magnesio precipitan para formar carbonatos, mientras los sulfatos y cloruros se concentran en mares cerrados. En los márgenes continentales, la meteorización de rocas aporta silicatos y óxidos de hierro que tiñen el agua de tonos verdosos y marrones. La transparencia y el color del mar varían según la latitud y la cercanía a la costa, ofreciendo un mosaico que depende de la dinámica de nutrientes y sedimentos. Las corrientes profundas, impulsadas por la diferencia de densidad, recorren distancias que cruzan medio planeta antes de resurgir transportando calor y materia en un proceso continuo. En el fondo de Pantalasa, los depósitos se acumulan capa tras capa, registrando las variaciones del clima y de la vida. La velocidad de sedimentación es baja pero constante,
y permite que en cada grano se conserve una mínima fracción del tiempo geológico. Los organismos que viven en esas profundidades se adaptan a la falta de luz y a la alta presión. Muchos dependen de materia orgánica que desciende lentamente desde la superficie o de fuentes hidrotermales donde reacciones químicas sostienen ecosistemas independientes de la fotosíntesis. El margen que separa Pantalasa de Pangea es amplio y variado. En unas regiones se observan plataformas someras donde la vida marina prolifera en otras taludes abruptos que caen hacia fosas de miles de metros. Los movimientos sísmicos acompañan la actividad tectónica, aunque la escala temporal hace que la superficie parezca inmóvil a la escala humana. El superocéano actúa como un sistema climático global, modera temperaturas, almacena calor y distribuye humedad. Sin embargo, al concentrar tanta masa de agua en un solo dominio, también reduce la diversidad regional de corrientes costeras y afecta la forma en que las lluvias alcanzan el interior continental. Las masas de aire que se evaporan sobre Pantalasa viajan miles de kilómetros antes de descargarse, generando extensos cinturones de aridez. La Tetis más pequeña y cálida compensa parcialmente ese efecto, creando zonas húmedas en el borde oriental del supercontinente. En conjunto, Pantalasa y la Tetis primitiva forman un sistema oceánico que equilibra energía y materia en escalas que solo pueden describirse mediante la paciencia de la geología. La superficie del planeta vista desde el espacio muestra un azul dominante y un fragmento de tierra inmenso, recordando que en esta etapa de la historia terrestre, casi todos los continentes conocidos comparten una sola base. El equilibrio de fuerzas entre el agua y la roca, entre la energía interna y la radiación solar, da forma a un mundo estable sin movimientos bruscos perceptibles, pero en constante transformación bajo su aparente quietud. La circulación oceánica de Pangea está dominada por la inmensidad de Pantalasa, que actúa como un gigantesco depósito térmico donde se equilibran las fuerzas del Sol, la rotación del planeta y la forma de los continentes. La energía solar calienta las aguas ecuatoriales que se expanden y ascienden, mientras las aguas frías y densas descienden desde los polos, creando una corriente global de intercambio continuo. Este proceso, conocido como circulación termohalina, transporta calor desde las regiones ecuatoriales hacia las zonas templadas y frías, suavizando los contrastes térmicos y estableciendo un sistema climático de gran estabilidad a escala planetaria. El movimiento de las masas de agua no es uniforme. Se organiza en giros amplios que giran hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur debido a la rotación terrestre. En los márgenes de Pangea, esos giros se adaptan a la forma del supercontinente, generando corrientes costeras persistentes que moldean el relieve submarino y redistribuyen sedimentos. En las regiones ecuatoriales, las aguas cálidas y poco densas fluyen hacia el oeste empujadas por los vientos alisios. Cuando alcanzan los límites continentales, ascienden o se desvían según la pendiente del fondo oceánico, generando zonas de convergencia y surgencia donde la vida marina encuentra condiciones favorables. En las latitudes medias, las corrientes giran alrededor de centros de alta presión, mientras en los polos se forman remolinos de agua fría que descienden lentamente hacia el fondo. Este sistema tridimensional, donde las aguas superficiales y profundas se comunican a escalas de miles de kilómetros, constituye la base del equilibrio climático de la Tierra durante la existencia de Pangea. En el margen occidental del supercontinente, las corrientes cálidas transportan humedad hacia las costas, favoreciendo climas más templados y lluviosos. En contraste, el margen oriental recibe aguas frías que ascienden desde el fondo, creando regiones áridas y desérticas. El contraste térmico entre el océano y el continente impulsa los vientos monzónicos estacionales que alternan su dirección según la estación del año.
durante el verano continental, el aire caliente y seco del interior de Pangea asciende generando bajas presiones que atraen aire húmedo desde Pantalasa. En invierno el proceso se invierte y los vientos soplan hacia el mar transportando aire frío y seco. Estos patrones de circulación atmosférica y oceánica interactúan de manera estrecha, reforzándose mutuamente en ciclos que se repiten durante millones de años, con pequeñas variaciones. En las zonas de surgencia donde las aguas profundas ricas en nutrientes alcanzan la superficie, la productividad biológica es elevada. El plancton prolifera alimentando cadenas tróficas que sostienen organismos mayores como amonites peces primitivos y trilobites tardíos. Las partículas orgánicas que no son consumidas descienden lentamente hacia el fondo, donde forman capas de lodo oscuro que con el tiempo se convertirán en lutitas ricas en carbono. En las zonas de convergencia, donde las masas de agua se hunden, las corrientes superficiales arrastran oxígeno hacia las profundidades, evitando la anoxia total. Sin embargo, en algunos sectores cerrados del margen continental, la circulación limitada permite que se acumulen zonas pobres en oxígeno registradas más tarde en la roca, como capas negras ricas en materia orgánica. Las dorsales oceánicas que cruzan Pantalasa influyen en los patrones de circulación. Al elevar el fondo marino y modificar la topografía oceánica, alteran las trayectorias de las corrientes profundas. Los flujos que ascienden a ambos lados de esas dorsales crean divisiones naturales que separan dominios de diferente densidad y temperatura. Además, los flujos hidrotermales en sus flancos inyectan minerales y calor en el océano, contribuyendo a la complejidad química del sistema. Este equilibrio entre calor, salinidad y movimiento constituye el motor silencioso que regula la estabilidad del clima global. El transporte de energía oceánica también condiciona el régimen de lluvias sobre Pangea. Las regiones costeras bañadas por corrientes cálidas reciben más humedad mientras los interiores alejados del mar permanecen secos. La magnitud del supercontinente acentúa la diferencia entre las zonas húmedas y áridas, dando lugar a un mosaico de climas extremos. A pesar de esta diversidad, el conjunto mantiene una armonía general impulsada por la circulación global, que redistribuye calor y mantiene el planeta dentro de límites térmicos estables. En el fondo de Pantalasa, las aguas frías y densas que se hunden desde los polos se desplazan lentamente, arrastrando consigo oxígeno disuelto y trazas químicas que servirán más tarde como marcadores geológicos. Estas corrientes profundas tardan milenios en completar un ciclo, lo que demuestra la lentitud y persistencia del sistema planetario. Las variaciones en la temperatura superficial, los vientos y la extensión del hielo polar pueden modificar su intensidad, pero no su principio fundamental. A lo largo del tiempo geológico, las oscilaciones climáticas quedan registradas en la composición isotópica del oxígeno y del carbono disuelto en las conchas de organismos marinos, permitiendo a los científicos reconstruir las condiciones pasadas del océano. En conjunto, la circulación de Pantalasa representa uno de los mecanismos más poderosos y estables de la Tierra durante la era de Pangea. Su escala es tan grande que las variaciones locales quedan absorbidas en un sistema que responde lentamente, con una memoria térmica que supera con creces los ciclos estacionales o incluso milenarios. El planeta visto en su conjunto respira a través de estas corrientes, absorbe calor, lo redistribuye y lo libera de nuevo al espacio. Esa respiración lenta mantiene el equilibrio energético que permite la persistencia de la vida, aún en un mundo donde la mayor parte de la superficie está cubierta por un océano sin fronteras. La atmósfera sobre Pangea se comporta como un sistema global unificado, dominado por contrastes extremos entre la vasta masa continental y la amplitud oceánica de Pantalasa.
La radiación solar calienta el supercontinente de manera desigual. Las regiones ecuatoriales reciben la mayor energía, mientras los polos permanecen fríos durante casi todo el año. Esta diferencia térmica junto con la rotación del planeta genera 3 grandes celdas de circulación por hemisferio. En las zonas ecuatoriales, el aire caliente asciende, se enfría y produce bandas de lluvias estacionales, mientras que en latitudes medias desciende aire seco, que forma cinturones de alta presión. Sobre los polos las masas frías se acumulan y descienden lentamente, completando un circuito planetario de corrientes atmosféricas. En el caso de Pangea, esta organización adquiere un comportamiento singular debido a la distribución continental. La extensión de tierra interrumpe los flujos húmedos provenientes del océano, forzando a que los vientos recorran largas distancias sin encontrar grandes masas de agua que renueven su humedad. Como resultado, los interiores continentales se vuelven áridos, mientras las zonas costeras expuestas a corrientes cálidas conservan climas más templados. Durante el verano del hemisferio sur, el calor acumulado sobre la Tierra provoca que el aire ascienda con fuerza, atrayendo masas húmedas desde Pantalasa. El resultado es un mega monzón planetario, una oscilación estacional de proporciones sin precedentes que alterna entre periodos de lluvias intensas y fases de sequía prolongada. En invierno el proceso se invierte, el aire enfriado desciende sobre el continente, generando vientos secos que soplan hacia el océano. Esta alternancia define la dinámica atmosférica más característica de la era de Pangea. Los vientos dominantes se organizan en corrientes de gran escala que cruzan miles de kilómetros. Sobre las latitudes ecuatoriales soplan vientos alisios estables, de este a oeste, mientras en latitudes medias los vientos del oeste transportan masas de aire húmedo hacia las zonas templadas. En las alturas el aire se desplaza en sentido contrario, cerrando el ciclo vertical que mantiene el equilibrio energético. Estas corrientes se ven modificadas por el relieve. Las grandes cordilleras de Pangea actúan como barreras que obligan al aire a ascender, enfriarse y liberar precipitaciones en sus laderas de barlovento, dejando las regiones opuestas en sombra pluviométrica. Los desiertos interiores se extienden entre esas zonas protegidas, y la alternancia entre estaciones extremas define ecosistemas adaptados a la irregularidad de las lluvias. La composición de la atmósfera refleja un equilibrio dinámico entre la actividad volcánica, la meteorización continental y la fotosíntesis de las plantas primitivas. Las concentraciones de dióxido de carbono son elevadas en comparación con épocas posteriores, lo que contribuye a un efecto invernadero más intenso y a temperaturas medias globales superiores. Sin embargo, el enorme tamaño de Pangea genera variaciones locales. Algunas regiones interiores alcanzan calor extremo durante el día y descensos pronunciados por la noche, mientras las costas disfrutan de un clima más moderado por la influencia oceánica. Las tormentas eléctricas son frecuentes en los trópicos, resultado del ascenso rápido del aire húmedo y del contraste térmico entre la superficie y las capas altas. En cambio, en las zonas áridas predominan vientos persistentes que levantan polvo y arena, transportándolos a largas distancias hasta depositarlos en mares interiores o sobre glaciares de latitudes altas. Estas partículas finas desempeñan un papel importante en la química atmosférica y en el balance de radiación, dispersando la luz solar y modulando el enfriamiento nocturno. La rotación terrestre produce un efecto de desviación sobre las corrientes de aire conocido como fuerza de Coriolis, que organiza los grandes flujos atmosféricos en espirales coherentes. En los bordes de Pangea, los vientos cálidos y húmedos del oeste generan lluvias monzónicas estacionales, mientras los vientos del este barren los desiertos interiores.
En las regiones polares la acumulación de hielo es limitada, pero significativa, formando capas estacionales que reflejan la radiación solar y contribuyen a la estabilidad climática. Las oscilaciones orbitales del planeta, como la precesión y la excentricidad, modifican lentamente la distribución de la radiación solar, dando origen a ciclos de glaciaciones parciales y periodos más cálidos. Estas variaciones, conocidas como ciclos de Milankovitch, influyen en la intensidad de los monzones y en el patrón de lluvias global. El cielo de Pangea no es muy diferente al actual nubes altas de cirros. Cruzan los trópicos cúmulos densos, se agrupan sobre los márgenes oceánicos y extensos bancos de niebla cubren los litorales fríos. Sin embargo, la escala de los fenómenos meteorológicos es mayor y los frentes de tormenta pueden alcanzar miles de kilómetros. Los relámpagos iluminan cielos que anuncian el inicio o el fin de una estación, y las lluvias torrenciales alimentan ríos que cruzan continentes enteros. En el aire, el polvo volcánico y las cenizas de erupciones lejanas viajan durante semanas, atenuando la luz solar y provocando enfriamientos temporales. Cada erupción libera dióxido de azufre, que reacciona en la atmósfera superior, formando aerosoles, los cuales reflejan parte de la radiación entrante. Este mecanismo, repetido en distintas regiones del planeta, introduce oscilaciones a corto plazo en el equilibrio climático. Pangea en su conjunto respira a través de estos ciclos una atmósfera espesa y dinámica que actúa como mediadora entre el océano y la superficie terrestre, transportando calor, humedad y polvo en un circuito perpetuo. Aunque los procesos sean lentos a escala humana, su constancia modela paisajes, erosiona montañas y fertiliza suelos. Bajo este sistema de vientos, lluvias y sequías alternadas, la Tierra mantiene una estabilidad que durará millones de años antes de que nuevas fracturas dividan el supercontinente. El clima global de Pangea se desarrolla bajo la influencia combinada de su inmenso tamaño continental, la extensión de Pantalasa y los ciclos naturales que gobiernan la energía del planeta. Las temperaturas medias son elevadas en comparación con las eras posteriores y el efecto invernadero se mantiene activo debido a concentraciones altas de dióxido de carbono liberadas por el vulcanismo y la lenta descomposición de la materia orgánica. A pesar de ello, la distribución térmica no es uniforme. Las regiones ecuatoriales experimentan calor intenso y humedad estacional, mientras los interiores del supercontinente sufren grandes contrastes entre día y noche, con inviernos fríos y veranos abrasadores. En los polos, la radiación solar incide en ángulos bajos, generando hielo estacional que se forma y se derrite con los cambios orbitales del planeta. Este equilibrio delicado produce una alternancia de periodos cálidos y fríos que marcan el ritmo de la vida y la erosión. El nivel del mar varía lentamente impulsado por la expansión y contracción térmica del agua, la acumulación de hielo en los polos y la actividad tectónica que deforma las cuencas oceánicas. En épocas cálidas, las aguas se elevan y cubren márgenes continentales formando mares someros ricos en vida marina. En fases frías, el mar retrocede dejando expuestas llanuras costeras, donde los ríos depositan sedimentos finos. Estas oscilaciones duran millones de años y sus rastros se conservan en capas alternas de rocas marinas y continentales. La atmósfera refleja los pulsos de vulcanismo y la interacción entre los ciclos del carbono y del azufre. Durante las grandes erupciones, la emisión de dióxido de azufre forma nubes que reflejan la luz solar, provocando descensos temporales de temperatura. Sin embargo, a largo plazo, la liberación de dióxido de carbono y metano mantiene el planeta templado. En el registro geológico se observan periodos en los que los niveles del mar alcanzan su punto máximo seguidos de fases de enfriamiento global. Estos cambios no son abruptos, sino progresivos, producto de un equilibrio dinámico
entre la energía solar y los procesos internos de la Tierra. El relieve de Pangea amplifica los contrastes climáticos. Las cordilleras elevadas retienen la humedad en sus laderas de barlovento, mientras al otro lado los valles y desiertos permanecen secos. Los monzones globales se intensifican por la enorme superficie continental, generando lluvias torrenciales en los márgenes y sequías prolongadas en el interior. Los ríos que nacen en las montañas arrastran sedimentos hacia los mares, contribuyendo al depósito de capas de arenisca y lutita que registran los ciclos estacionales. En las zonas bajas, las lluvias esporádicas crean lagos efímeros que se evaporan con rapidez, dejando tras de sí costras de sal y yeso. La vegetación influye en el clima tanto como el clima influye en la vegetación. Los bosques de licópsidas, helechos y coníferas tempranas cubren amplias franjas del supercontinente, liberando oxígeno y fijando dióxido de carbono. Su expansión y posterior declive afectan el balance atmosférico y el ciclo del carbono. En los pantanos del hemisferio sur, la acumulación de materia vegetal origina turberas que con el paso del tiempo se transforman en extensas capas de carbón. Estos depósitos almacenan la energía solar capturada por la vida y la devuelven lentamente al sistema cuando la tectónica y el vulcanismo los exponen. La circulación atmosférica contribuye a redistribuir la humedad y la energía. Los vientos del oeste cargados de vapor se condensan al ascender sobre los márgenes montañosos, liberando lluvias que alimentan ríos y humedales. En las latitudes medias, los vientos secos barren las planicies interiores, levantando polvo que viaja miles de kilómetros. Estas partículas actúan como núcleos de condensación para las nubes, regulando la formación de lluvia y la dispersión de la radiación solar. El resultado es un sistema climático interconectado en el que cada elemento influye sobre los demás. Las oscilaciones del nivel del mar también reflejan la actividad tectónica de los márgenes de Pangea. En las zonas donde la corteza oceánica se subduce, las fosas profundas facilitan el almacenamiento de agua, mientras que en los bordes donde se eleva el relieve, las costas emergen. Las plataformas continentales sometidas a estos movimientos se inundan y se exponen repetidamente, creando ambientes transicionales, donde el mar y la tierra se alternan en equilibrio inestable. En esos lugares se forman arrecifes bancos de arena y llanuras intermareales que sirven de refugio a diversas formas de vida. En el registro estratigráfico, estas fluctuaciones se reconocen como secuencias que muestran la respiración del planeta, ascensos y descensos del mar, acumulaciones y erosiones que repiten su ritmo durante millones de años. A pesar de las variaciones regionales, el sistema climático de Pangea mantiene una estabilidad general que permite la continuidad de la vida. Las fluctuaciones térmicas se compensan con la capacidad del océano para absorber y liberar calor. La atmósfera más densa y rica en gases de efecto invernadero suaviza los extremos y distribuye la energía de manera uniforme. Las lluvias, aunque irregulares, garantizan la renovación de los ríos y la fertilidad de las llanuras costeras. Los glaciares polares reflejan suficiente radiación para evitar un sobrecalentamiento global, y el dióxido de carbono liberado por los volcanes mantiene el planeta lejos de un estado de congelación. Pangea, en este equilibrio dinámico, representa un experimento natural de estabilidad climática a gran escala. Cada proceso se ajusta a los demás, y el resultado es un mundo con contrastes intensos, pero con una armonía global sostenida. El planeta entero respira al ritmo de los océanos y del sol, y aunque los cambios son lentos, su acumulación definirá el futuro geológico de la Tierra. En los márgenes de Pangea se despliegan extensas zonas donde la tierra y el mar se encuentran en un equilibrio cambiante. Estas regiones costeras constituyen el límite dinámico entre el supercontinente y Pantalasa,
y su configuración depende de la actividad tectónica del nivel del mar y del clima. En los tramos donde la corteza se estira sin deformarse bruscamente, se desarrollan márgenes pasivos, amplias plataformas continentales que descienden con suavidad hacia el océano, cubiertas por sedimentos finos y aguas poco profundas. En ellas, la acumulación constante de carbonatos, arenas y limos genera capas que conservan señales químicas del ambiente marino. La vida abunda en esos fondos tranquilos donde las corrientes suaves transportan nutrientes y los organismos bentónicos colonizan el sustrato. Más allá del talud continental, el fondo se oscurece y la sedimentación se vuelve más lenta, marcando la transición hacia las cuencas profundas de Pantalasa. En los tramos activos, el contacto entre placas provoca subducción y levantamiento. Allí la costa se eleva en forma de cordilleras costeras, con volcanes alineados y valles estrechos que descienden hacia el mar. Las erupciones liberan cenizas que se depositan sobre las aguas y con el tiempo se mezclan con los sedimentos marinos. Estas regiones son inestables, con terremotos recurrentes que alteran el relieve y generan tsunamis. Los ríos que desembocan en esos márgenes transportan materiales erosionados desde el interior de Pangea, creando deltas y abanicos submarinos que acumulan capas de grava, arena y arcilla. En los márgenes tropicales, el agua cálida y clara favorece la formación de plataformas carbonatadas. En ellas, organismos como algas calcáreas, esponjas y corales primitivos construyen estructuras que más tarde se convertirán en calizas compactas. Estas plataformas se desarrollan en equilibrio con el nivel del mar, crecen verticalmente cuando el agua sube y se erosionan cuando el mar retrocede. En los bordes templados, donde las corrientes frías reducen la productividad biológica, dominan los sedimentos siliciclásticos. La combinación de estos ambientes genera una franja costera diversa que rodea el supercontinente y sirve de registro natural de los cambios climáticos y tectónicos. La energía de las olas moldea playas y acantilados, redistribuyendo sedimentos de manera continua. Los vientos costeros cargados de humedad impulsan tormentas que alteran las dunas y modifican el paisaje con cada estación. En los estuarios, las aguas dulces y saladas se mezclan creando gradientes de salinidad que determinan la distribución de especies vegetales y animales. En esos ambientes intermedios prosperan organismos capaces de tolerar cambios bruscos en las condiciones químicas del agua, y sus restos quedarán atrapados en los sedimentos proporcionando futuras huellas fósiles. Los procesos químicos también actúan lentamente sobre los márgenes. En zonas áridas, la evaporación intensa concentra sales que cristalizan en la superficie, generando depósitos de halita y yeso. En las regiones más húmedas, la meteorización de las rocas continentales aporta iones que enriquecen el agua marina con calcio, sodio y silicio. Estos elementos participan en la formación de minerales y en el equilibrio químico del océano. Los márgenes pasivos y activos no permanecen fijos. A lo largo de millones de años, los movimientos de la litosfera alteran su posición y su carácter. Algunos sectores que hoy son tranquilos pueden transformarse en zonas de subducción, mientras otros se estabilizan y acumulan sedimentos. Este ciclo perpetuo renueva el relieve costero y redistribuye los recursos minerales y biológicos del planeta. En los fondos someros, la luz solar penetra con fuerza, impulsando la fotosíntesis de algas y plantas marinas primitivas. En las noches largas, el resplandor de organismos bioluminiscentes marca el límite entre la tierra y el mar. La alternancia entre mareas y corrientes forma ritmos naturales que influyen en la biología y en la sedimentación. En regiones de latitudes altas, el clima más frío genera costas rocosas y fiordos incipientes, mientras en el Ecuador predominan playas extensas y lagunas de aguas cálidas.
El nivel del mar al fluctuar por la expansión térmica y los cambios de glaciación transforma continuamente la línea costera. En los periodos de transgresión, el mar avanza sobre el continente inundando valles y llanuras. En las regresiones el mar retrocede y deja al descubierto amplias superficies que se convierten en desiertos costeros. Estas oscilaciones se reflejan en el registro sedimentario como secuencias alternas de lutitas marinas y areniscas continentales. En los márgenes donde confluyen corrientes marinas y fluviales, se forman deltas de tamaño colosal, semejantes a abanicos que se abren hacia Pantalasa. Los canales de estos deltas se desplazan lentamente con el tiempo, dejando trazas que forman una red de sedimentos entrelazados. Allí se depositan restos de plantas y animales que con el tiempo se transforman en fósiles o en combustibles naturales. La interacción entre procesos físicos, químicos y biológicos convierte los márgenes de Pangea en laboratorios naturales de transformación. La erosión costera, la acumulación de sedimentos y la actividad tectónica se combinan para generar un relieve que cambia sin cesar. A escala humana el paisaje parecería estable, pero a escala geológica se encuentra en permanente movimiento. La luz solar, el viento y el agua esculpen día tras día las formas del límite continental, mientras el planeta ajusta su equilibrio entre tierra y océano. Este borde que rodea a Pangea es más que una simple franja de transición, es un testigo activo del intercambio entre las esferas de la Tierra, un espacio donde se funden los ritmos del interior del planeta con los del clima y el mar. Las cordilleras de Pangea se extienden como espinas de roca que dividen el supercontinente en regiones de climas y relieves contrastados. Son el resultado de colisiones prolongadas entre masas continentales que cerraron antiguos océanos y soldaron los fragmentos dispersos del planeta en una sola unidad. Entre las más notables se encuentran la cadena varisca o hercínica, que atraviesa lo que hoy correspondería a Europa, y el norte de África, el sistema alleghaniano, en el actual este de América del Norte, y los Urales que separan lo que será Eurasia. Cada una de estas cordilleras conserva las marcas de una historia tectónica distinta, pero todas forman parte del mismo proceso, la convergencia de placas que culmina en el ensamblaje de Pangea. Durante millones de años, las fuerzas internas de la Tierra empujan bloques de corteza uno contra otro, levantando montañas, deformando sedimentos y generando calor y presión que transforman las rocas. Las capas plegadas se superponen y se fracturan originando fallas profundas por donde ascienden fluidos y magmas. En las zonas más elevadas la erosión comienza a trabajar de inmediato. Las lluvias, los vientos y el hielo fragmentan las cumbres, arrastrando materiales hacia los valles y llanuras adyacentes. Así, mientras el interior de la corteza se eleva lentamente, la superficie se desgasta y redistribuye sus productos hacia los márgenes continentales. En los trópicos, las montañas más altas capturan humedad, creando bosques espesos y cursos de agua permanentes. En contraste, las laderas interiores reciben menos precipitaciones y se convierten en regiones semiáridas, donde la vegetación escasea. Los ríos que nacen en estas alturas fluyen hacia las cuencas interiores de Pangea, donde la pendiente disminuye y el agua se dispersa en amplios sistemas fluviales y lagos poco profundos. En el fondo de estos cuerpos de agua se acumulan arcillas y limos, que conservan la memoria del clima y de la erosión. El relieve montañoso influye profundamente en la atmósfera. Las masas de aire cálido que ascienden por las vertientes de Barlovento se enfrían, condensan su humedad y descargan lluvias intensas, mientras las laderas de Sotavento permanecen secas bajo un cielo despejado. Este contraste da origen a grandes desiertos interiores que se extienden más allá de la vista, interrumpidos solo por oasis y cursos de agua estacionales. En las regiones más frías la nieve se acumula en los picos
y alimenta glaciares locales que tallan valles en forma de U. Aunque el volumen de hielo es menor que en otras eras, su acción erosiva deja huellas duraderas. Las rocas expuestas muestran pliegues apretados, fracturas y metamorfismo de contacto producto del calor interno. Minerales como cuarzo, mica y feldespato relucen en las superficies erosionadas mientras filones de granito se solidifican en el interior. Los procesos orogénicos también generan cambios químicos. La meteorización de rocas silíceas libera iones que viajan con los ríos hasta el océano, contribuyendo al ciclo global del carbono al fijar dióxido de carbono atmosférico en nuevos minerales. Así las montañas participan activamente en la regulación del clima terrestre. Los vientos cargados de polvo provenientes de las cordilleras jóvenes fertilizan suelos lejanos, extendiendo la influencia de las orogenias más allá de sus límites físicos. La vida aprovecha los gradientes de altitud y humedad. En las laderas inferiores prosperan helechos arborescentes, licópsidas y coníferas tempranas, mientras en las zonas más altas predominan musgos y líquenes que resisten temperaturas frías. Los animales adaptados a terrenos rocosos se desplazan entre valles y altiplanos siguiendo rutas de agua y refugio. Las montañas actúan como corredores biogeográficos y como barreras que determinan la distribución de especies. El vulcanismo asociado a las colisiones continentales modifica el paisaje de manera drástica. En los bordes donde la corteza se hunde, el magma asciende y forma arcos volcánicos que emiten cenizas, gases y lava. Estos episodios, aunque intermitentes, contribuyen al enriquecimiento de la atmósfera con dióxido de carbono y a la renovación del suelo con minerales frescos. En algunos periodos las emisiones son tan intensas que alteran el equilibrio climático, provocando fases cortas de enfriamiento o calentamiento. En el registro geológico, estas capas volcánicas aparecen como horizontes oscuros que marcan interrupciones temporales en la sedimentación. La tectónica continúa su trabajo a ritmos imperceptibles. Cada terremoto libera tensiones acumuladas en las fallas y reconfigura el relieve en pequeños incrementos. Con el paso del tiempo, las montañas envejecen, los picos se redondean, los valles se ensanchan y las cuencas de erosión se llenan de detritos. Las zonas más antiguas de la orogenia se estabilizan convirtiéndose en mesetas elevadas que dominan el paisaje. En las zonas donde la erosión ha avanzado, más los cimientos de la corteza quedan expuestos mostrando rocas metamórficas profundas que revelan las condiciones extremas del pasado. Las cordilleras de Pangea no son solo estructuras físicas, sino también motores geodinámicos que influyen en la evolución del planeta. Su levantamiento modifica los patrones del viento, la lluvia y la temperatura. Su erosión regula los flujos de nutrientes hacia los océanos y contribuye a los ciclos químicos globales. Desde la distancia, la cadena montañosa se ve como una línea irregular que atraviesa continentes, pero en detalle es un entramado de pliegues, fallas y valles que resumen la energía interna de la Tierra. El paisaje montañoso de Pangea representa un momento de equilibrio entre la creación y la destrucción, la elevación impulsada por el calor del interior y la erosión guiada por el clima en la superficie. Cada grano transportado por un río y cada roca fracturada por el hielo forman parte de un ciclo mayor que conecta la geología profunda con la atmósfera y los océanos. En esa interacción lenta y constante, el planeta mantiene su forma cambiante, conservando la memoria de fuerzas que, aunque invisibles en el instante, construyen y transforman el mundo a lo largo de millones de años. En el corazón de Pangea se extienden vastas regiones áridas, donde la lluvia apenas llega y los ríos desaparecen antes de alcanzar el mar. Estos interiores, alejados miles de kilómetros de las costas, se encuentran dominados por un clima extremo marcado por grandes variaciones térmicas entre el día y la noche.
Durante el día, la radiación solar calienta la superficie rocosa y arenosa hasta temperaturas elevadas, mientras que por la noche el calor se disipa rápidamente hacia la atmósfera, creando un ciclo térmico continuo que erosiona la roca y modela el paisaje. La causa de esta aridez es la distancia al océano y la presencia de cadenas montañosas que bloquean el paso de la humedad. El aire que asciende por las vertientes de Barlovento descarga su agua en forma de lluvia y al descender por las laderas interiores se calienta y se seca generando extensos desiertos que se prolongan hasta el horizonte. En estas zonas, el viento es el principal agente geológico. Sopla de manera constante levantando partículas finas de polvo que recorren largas distancias y se depositan en otros lugares del continente. Las dunas migran lentamente formando cordones paralelos que cambian de posición con las estaciones. En los lugares donde la roca aflora, las superficies se cubren de grietas y costras salinas, resultado de la evaporación de escasas lluvias o de pequeñas lagunas efímeras. A pesar de la aparente inmovilidad, estos paisajes se transforman sin cesar. Los vientos dominantes combinados con los ciclos de temperatura fragmentan la roca y generan depósitos de arena que se acumulan en depresiones naturales. De tanto en tanto lluvias torrenciales interrumpen la sequía y en cuestión de horas el agua corre por cauces secos arrastrando sedimentos y formando abanicos aluviales en las salidas de los valles. Luego el calor retorna y la superficie vuelve a secarse dejando huellas de erosión que persisten durante siglos. En estas regiones interiores el clima monzónico se percibe solo de manera atenuada. El llamado megamonzón de Pangea nace en los márgenes del supercontinente, donde el contraste térmico entre tierra y mar es más fuerte. Cuando el aire húmedo del océano intenta penetrar hacia el interior, pierde gradualmente su carga de vapor hasta convertirse en un flujo cálido y seco. Solo las zonas bajas y los antiguos lechos de lagos conservan humedad suficiente para permitir la existencia de vegetación dispersa. Allí crecen plantas adaptadas a la escasez de agua con hojas pequeñas y raíces profundas. Los suelos ricos en óxidos de hierro presentan tonalidades rojizas que reflejan la oxidación causada por la exposición constante al aire. En el subsuelo, la infiltración limitada permite la formación de capas duras de carbonato que consolidan el terreno. Estas costras, llamadas calcretas, actúan como registro del clima árido que domina la región. Los animales que habitan estos desiertos son resistentes y especializados. Reptiles primitivos y anfibios adaptados al calor buscan refugio en grietas y madrigueras durante el día, emergiendo solo en las horas frescas de la noche. En torno a los oasis, la vida se concentra insectos, peces en charcas temporales, y pequeños vertebrados forman ecosistemas efímeros que desaparecen cuando el agua se evapora. El viento, al transportar polvo y arena, influye también en la atmósfera global. Las partículas elevadas actúan como filtros que dispersan la radiación solar, enfriando ligeramente la superficie durante el día y reteniendo calor por la noche. Este ciclo de retroalimentación mantiene el equilibrio térmico del interior de Pangea. En las latitudes más altas donde el clima es menos extremo, el paisaje cambia gradualmente hacia sabanas y bosques abiertos. En estas transiciones, los ríos estacionales modelan amplios valles, y la vegetación forma corredores verdes que conectan zonas húmedas con regiones áridas. Durante los periodos de megamonzón más intensos, algunas de estas áreas llegan a inundarse, dando origen a lagos temporales que concentran sales y minerales. Con el tiempo, esos depósitos se solidifican en capas que servirán como marcadores del clima antiguo. En los registros de roca se encuentran trazas de grietas de desecación, huellas de gotas de lluvia y laminaciones finas que indican la alternancia entre humedad y sequía.
Cada capa cuenta la historia de un ambiente que cambia lentamente, gobernado por el ritmo de las estaciones y por el pulso del clima global. El megamonzón de Pangea no solo define las lluvias estacionales, sino también la circulación atmosférica a escala planetaria. Durante el verano, el aire caliente sobre el supercontinente asciende y atrae masas húmedas desde Pantalasa. Durante el invierno, el aire frío desciende y expulsa vientos secos hacia el océano. Este ciclo establece una respiración climática que conecta las regiones áridas con las costeras. Aunque los interiores permanecen secos, el intercambio de energía y humedad influye en el equilibrio global del planeta. La aridez de Pangea no es un desierto uniforme. Existen valles protegidos por montañas donde la humedad se conserva y regiones con fuentes subterráneas que alimentan pequeños cuerpos de agua. Estos enclaves verdes interrumpen la monotonía del paisaje y sirven como refugio para la vida. En ellos prosperan helechos coníferas y plantas de semilla temprana que resisten la evaporación gracias a sus tejidos adaptados. A medida que el tiempo geológico avanza, la tectónica, la erosión y el clima transforman lentamente estos ambientes. Los desiertos se expanden y retroceden, las dunas migran, los ríos cambian de curso y los vientos alteran la topografía. En la escala del planeta, estas transformaciones constituyen un equilibrio dinámico que regula la temperatura y el flujo de carbono entre la atmósfera y la superficie. Desde el aire, el interior de Pangea se vería como una inmensa extensión de tonos ocres, amarillos y rojos, interrumpida por cordilleras distantes y manchas verdes dispersas. El silencio aparente de estas tierras oculta un movimiento constante de partículas, energía y vida adaptada. Así, los interiores áridos del supercontinente representan una de las expresiones más claras de la interacción entre la forma del planeta, la circulación atmosférica y el equilibrio climático que mantiene su estabilidad durante millones de años. En los interiores de Pangea, los ríos recorren extensas llanuras y cuencas que funcionan como los grandes sistemas circulatorios del supercontinente. Estos cursos de agua, alimentados por lluvias estacionales y por la fusión de nieves en las montañas, transportan sedimentos desde las regiones altas hacia los llanos y los pantanos, donde la velocidad del flujo disminuye y el material se deposita. Durante la estación húmeda, los ríos se desbordan y cubren grandes extensiones con agua cargada de limo. Cuando el clima se seca, el caudal desciende y los márgenes fangosos se agrietan bajo el sol, dejando huellas que se endurecen y se conservan en el registro geológico. Los meandros se desplazan lentamente, creando llanuras de inundación que cambian de forma con el tiempo. Cada curva abandonada se transforma en un lago en herradura, donde la vegetación crece con densidad. Los depósitos que se acumulan en estas zonas son ricos en materia orgánica y con los siglos forman capas de turba que luego se convertirán en carbón. En los pantanos del hemisferio sur, las aguas tranquilas favorecen el desarrollo de bosques de helechos arborescentes, licópsidas y equisetos gigantes. Estos vegetales, al morir, se hunden en el fango y quedan cubiertos por nuevos sedimentos. Bajo presión y calor, sus restos se transforman lentamente en rocas carbonosas que almacenan parte del carbono atmosférico. Este proceso participa en el equilibrio climático global, ya que la acumulación de carbón retira dióxido de carbono de la atmósfera, mientras la erosión de las montañas libera nuevos minerales que lo capturan en reacciones químicas. En el norte del supercontinente, las cuencas fluviales se conectan con mares interiores que varían de tamaño según el nivel del mar. En épocas de transgresión, los brazos marinos penetran tierra adentro, creando ambientes estuarinos donde las aguas dulces y saladas se mezclan. En periodos de regresión, esos mismos espacios se convierten en llanuras aluviales, cubiertas por vegetación y recorridas por canales entrelazados. La alternancia entre estos estados
deja secuencias de sedimentos con capas marinas seguidas de capas continentales, un registro fiel de los pulsos climáticos y tectónicos del planeta. Las aguas de los ríos transportan no solo sedimentos, sino también nutrientes que sostienen la vida acuática. En los tramos bajos el agua se vuelve más lenta y permite la proliferación de algas, peces primitivos y crustáceos. En las zonas donde el cauce se bifurca, los depósitos finos forman deltas que se abren hacia los mares marginales. Estos deltas, con sus canales cambiantes y sus márgenes fangosos, constituyen algunos de los ecosistemas más productivos de la época. A lo largo del tiempo, la acumulación de sedimentos transforma el relieve, elevando el nivel de las llanuras y desplazando el curso de los ríos. En los pantanos más antiguos, la descomposición incompleta de la materia vegetal genera gases que escapan lentamente hacia la atmósfera. Algunos quedan atrapados en los poros del sedimento y forman acumulaciones que millones de años más tarde se convertirán en reservas de gas natural. Las cuencas fluviales de Pangea actúan como reservorios de energía y de historia. Cada capa de arcilla, cada fragmento de tronco fosilizado o de raíz mineralizada conserva una huella de la interacción entre el clima, la vida y la geología. Durante los periodos secos, los ríos se reducen a hilos de agua que serpentean entre bancos de arena. Las grietas del suelo se ensanchan y el viento deposita polvo sobre el lecho expuesto. Cuando regresa la lluvia, los canales se llenan y arrastran ese material río abajo, reiniciando el ciclo. Este patrón de alternancia crea un paisaje dinámico en constante cambio, donde las formas del terreno reflejan los ritmos de las estaciones. En las regiones cercanas a los márgenes montañosos, los ríos transportan fragmentos gruesos de roca que golpean el fondo y modelan canales profundos. Más lejos en los llanos el flujo pierde fuerza y deja capas finas que se acumulan una sobre otra. Estas diferencias de energía hidráulica determinan la textura de los sedimentos y con el tiempo el tipo de roca que se formará. Areniscas, limolitas y lutitas surgen de este proceso de transporte y depósito. En los bordes de las cuencas, las aguas quietas permiten la preservación de fósiles delicados, como hojas, insectos y huellas de animales que cruzaron los bancos de barro. La red fluvial de Pangea no es uniforme. En algunas regiones los ríos siguen cursos largos y estables. En otras se fragmentan en múltiples brazos que cambian con cada estación. Las lluvias intensas del megamonzón generan crecidas que pueden durar semanas, mientras los largos periodos secos reducen los cauces a lechos agrietados. Este equilibrio inestable mantiene los ecosistemas en renovación constante. La interacción entre agua, sedimento y vida crea ambientes de transición donde los procesos físicos y biológicos se entrelazan. En los deltas, las raíces de las plantas consolidan los sedimentos y forman suelos fértiles que sostienen nuevas generaciones de vegetación. En los pantanos, la falta de oxígeno ralentiza la descomposición y favorece la preservación de la materia orgánica. En conjunto, estos ambientes fluviales y pantanosos funcionan como mecanismos de almacenamiento de carbono y como indicadores del clima. Las variaciones en los patrones de sedimentación y en el tipo de vegetación revelan los cambios en la temperatura y la humedad del planeta. La red de ríos de Pangea no solo modela la superficie, sino que conecta las montañas con los océanos, los desiertos con las costas y los procesos atmosféricos con la geología profunda. En el lento fluir de sus aguas se refleja el pulso del planeta, un movimiento continuo que transforma la energía solar y el ciclo del agua en forma y materia duradera. Bajo un cielo amplio y variable, las corrientes siguen su curso arrastrando la historia de la Tierra en suspensión hasta depositarla capa tras capa en los archivos silenciosos del tiempo geológico. Las rocas y los sedimentos de Pangea
registran en su estructura y composición la historia lenta del planeta durante este periodo. A lo largo de millones de años, la erosión, el transporte y la deposición de materiales moldean capas que hoy permiten reconstruir la evolución del paisaje. Las areniscas, lutitas, conglomerados, calizas y evaporitas se forman bajo condiciones ambientales diversas, desde desiertos interiores hasta mares someros y lagunas costeras. Cada tipo de roca refleja el equilibrio entre los procesos físicos y químicos que actúan en su entorno. En las regiones áridas, la sedimentación eólica domina. Los vientos arrastran granos de cuarzo y los acumulan en dunas que se litifican con el tiempo. Estas areniscas muestran estratificación cruzada, evidencia de un ambiente desértico, donde el viento cambia de dirección y deposita capas inclinadas. En los márgenes continentales, la energía del agua produce conglomerados con cantos redondeados resultado del transporte fluvial prolongado. Más lejos, en ambientes de baja energía, el lodo se asienta lentamente formando lutitas finas que conservan huellas de gotas de lluvia, grietas de desecación y restos de organismos. En las cuencas marinas poco profundas, la precipitación de carbonato de calcio y la actividad biológica dan origen a calizas de tonalidades claras. Estas rocas contienen fragmentos de conchas y esqueletos de organismos marinos, así como estructuras de algas y esponjas que fijan el sedimento. En regiones tropicales donde el agua es cálida y transparente, las plataformas carbonatadas crecen con rapidez, acumulando metros de espesor en periodos prolongados. En cambio, en zonas cerradas con alta evaporación, se concentran sales que cristalizan formando capas de yeso y halita. Estas evaporitas indican climas áridos y mares restringidos, y su presencia es común en los márgenes de la Tetis primitiva. En los interiores del supercontinente, la combinación de lluvia estacional y evaporación intensa genera depósitos de arcillas rojas conocidos como lutitas ferruginosas. El color proviene de óxidos de hierro formados en ambientes bien oxigenados, y su textura fina refleja la calma de los antiguos lagos y llanuras de inundación. Cuando los ríos se desbordaban, extendían láminas de barro que más tarde se endurecían conservando impresiones de hojas y pequeños organismos. El grosor de estas capas puede alcanzar varios metros, mostrando ciclos de alternancia entre humedad y sequía. En los márgenes activos de Pangea, el vulcanismo añade otro tipo de material, flujos de lava, cenizas y tobas, que se mezclan con sedimentos continentales y marinos. Estos depósitos volcánicos forman horizontes reconocibles, que sirven como marcadores en el tiempo geológico. Las cenizas finas se extienden a través de miles de kilómetros y al consolidarse registran la composición química de los magmas y la intensidad de las erupciones. En algunos lugares, las capas volcánicas sellan suelos antiguos, preservando bajo ellas fósiles y estructuras sedimentarias. La diagénesis, proceso que transforma los sedimentos sueltos en roca sólida, ocurre lentamente bajo la presión y el calor de la enterración. Los granos se compactan, los poros se rellenan con minerales precipitados y las capas se cementan. La composición química de los fluidos que circulan por los poros determina el tipo de cemento, que puede ser calcita, sílice o arcilla. Estas variaciones influyen en la resistencia y color de la roca final. En los niveles más profundos, los sedimentos se metamorfosean parcialmente, convirtiéndose en esquistos y cuarcitas. Este proceso guarda información sobre las condiciones de temperatura y presión de la corteza terrestre. Las rocas sedimentarias de Pangea también registran la actividad biológica de su tiempo. En los fondos marinos, los organismos dejan rastros de su movimiento, galerías, túneles y huellas que luego se rellenan y conservan como ignofósiles.
En los suelos continentales, las raíces de las plantas crean estructuras verticales que indican la existencia de vegetación densa. La interacción entre biología y geología se expresa en los suelos fósiles, donde la acumulación de materia orgánica altera la química del sedimento. Los minerales de hierro y manganeso se concentran alrededor de raíces y restos vegetales, generando colores y texturas características. En algunos lugares, la precipitación de carbonato forma concreciones esféricas que encierran fósiles o fragmentos de vegetales actuando como cápsulas del tiempo. La distribución de los diferentes tipos de roca en Pangea sigue patrones climáticos. Las regiones ecuatoriales concentran depósitos carbonatados y evaporíticos, mientras las latitudes medias acumulan areniscas y lutitas rojizas. En los polos, los sedimentos finos transportados por glaciares dejan tillitas y morrenas. Este reparto geográfico permite inferir la posición de los continentes y el clima dominante de cada zona. Las secuencias sedimentarias muestran ciclos repetitivos, producto de oscilaciones en el nivel del mar, actividad tectónica y cambios climáticos. Cada ciclo representa un episodio en la respiración lenta del planeta, donde la Tierra se eleva, se erosiona y se hunde para recibir nuevos sedimentos. El estudio de estas rocas revela la estabilidad y la transformación constante del sistema terrestre. Aunque formadas por procesos locales, las capas sedimentarias de Pangea están conectadas a escala planetaria. Los ríos, el viento y las corrientes marinas distribuyen materiales que cruzan continentes y mares. En el interior de cada grano de arena o en cada lámina de arcilla se concentra una fracción del tiempo geológico, una evidencia física del equilibrio entre energía, materia y clima. Así las rocas y los sedimentos no solo construyen el paisaje, sino que actúan como archivo del planeta, registrando en silencio la interacción continua entre la superficie del océano y la atmósfera a lo largo de millones de años. Los ciclos del carbono y del azufre en Pangea reflejan la conexión profunda entre la atmósfera, el océano y la biosfera, un sistema de equilibrio dinámico que mantiene la estabilidad climática del planeta durante millones de años. El carbono, elemento fundamental de la vida y regulador térmico, circula entre la corteza terrestre, el aire y el mar a través de procesos lentos pero constantes. La meteorización química de las rocas silíceas en las montañas libera iones de calcio y magnesio que reaccionan con el dióxido de carbono disuelto en el agua de lluvia, formando carbonatos que son transportados por los ríos hacia los océanos. Allí se depositan como sedimentos, atrapando carbono atmosférico en forma de piedra caliza. Este proceso actúa como un mecanismo natural de regulación que a lo largo del tiempo modera las concentraciones de gases de efecto invernadero. En los pantanos y bosques del supercontinente, la fotosíntesis extrae dióxido de carbono del aire y la descomposición incompleta de la materia vegetal en ambientes anóxicos retira parte de él de la circulación activa, almacenándolo como carbón. Así las cuencas carboníferas del sur de Pangea funcionan como sumideros de carbono, mientras el vulcanismo en los márgenes activos libera gases que lo devuelven a la atmósfera. La tasa de equilibrio entre ambos flujos define la temperatura global. Cuando el vulcanismo se intensifica, el dióxido de carbono aumenta y el clima se calienta. Cuando la erosión y la acumulación superan la emisión, la atmósfera se enfría gradualmente. El ciclo del azufre complementa este balance. En las dorsales oceánicas y en los volcanes continentales, los gases ricos en dióxido de azufre emergen del interior terrestre y se disuelven en el agua del océano, donde se oxidan para formar sulfatos. Parte de ellos precipita como yeso o anhidrita, especialmente en mares restringidos de alta evaporación, mientras otra parte se incorpora a organismos marinos que construyen esqueletos o conchas. En ambientes anóxicos, bacterias reductoras de azufre transforman los sulfatos en sulfuros,
liberando energía que sustenta ecosistemas independientes de la luz solar. Estos procesos microbianos modifican la química local del sedimento y generan minerales como la pirita, que con el tiempo se acumulan en capas fácilmente reconocibles en el registro geológico. La interacción entre los ciclos del carbono y del azufre influye en el contenido de oxígeno atmosférico. Durante los periodos de intensa formación de carbón y de evaporitas, el oxígeno tiende a aumentar, mientras que las erupciones volcánicas masivas pueden invertir la tendencia al liberar gases reductores. En los sedimentos marinos de Pangea, las proporciones isotópicas de carbono 13 y azufre 34 reflejan estas variaciones globales, actuando como indicadores de los cambios climáticos y biogeoquímicos. En las regiones costeras, la circulación restringida del agua favorece la aparición de zonas pobres en oxígeno. En ellas la materia orgánica se acumula sin descomponerse totalmente, generando estratos oscuros ricos en carbono. Al mismo tiempo, las bacterias anaerobias utilizan los sulfatos disueltos como fuente de energía, produciendo sulfuros que reaccionan con el hierro y forman minerales negros. Estas capas, conocidas como lutitas bituminosas, son huellas de periodos de estancamiento oceánico. El vulcanismo desempeña un papel central en el reciclaje de estos elementos. A través de la subducción, los sedimentos ricos en carbonatos y sulfuros son arrastrados al manto y sometidos a altas temperaturas. Parte del carbono y del azufre se libera nuevamente a través de los volcanes, cerrando el ciclo. Este intercambio entre superficie e interior terrestre constituye un sistema cerrado a escala planetaria, aunque sus ritmos varían con la configuración tectónica. Durante la existencia de Pangea, la reducción de la extensión oceánica activa y la gran estabilidad continental ralentizan el reciclaje de materiales, produciendo fases prolongadas de equilibrio térmico. En los mares interiores, las aguas ricas en materia orgánica experimentan fluctuaciones químicas que afectan la vida marina. Cuando las concentraciones de oxígeno disminuyen, se generan condiciones de anoxia que provocan crisis ecológicas localizadas. En estos episodios, muchas especies se adaptan desarrollando metabolismos anaerobios o migrando hacia aguas más oxigenadas. Las huellas de estos cambios se conservan en los valores isotópicos de las rocas y en los restos fósiles. En el suelo continental, la actividad biológica también interviene en los ciclos elementales. Las raíces de las plantas, al penetrar en las rocas, aceleran su descomposición química. Los suelos antiguos o paleosuelos muestran horizontes ricos en óxidos de hierro y nódulos de carbonato, testigos del intercambio entre atmósfera y litosfera. En las zonas áridas, la evaporación concentra sulfatos y carbonatos, mientras en las húmedas la disolución es mayor y los minerales migran hacia capas más profundas. A escala global, estos procesos mantienen un balance entre la liberación y la captura de carbono y azufre. La estabilidad climática de Pangea depende en gran medida de este delicado equilibrio geoquímico. A lo largo de millones de años, los pulsos de vulcanismo, la expansión oceánica, la meteorización y la actividad biológica se combinan para regular la composición de la atmósfera. No existe un estado fijo. El sistema oscila lentamente alrededor de un punto de equilibrio que garantiza temperaturas adecuadas para la vida. Las evidencias modernas extraídas de las rocas formadas durante la era de Pangea confirman que los ciclos del carbono y del azufre actuaron como el sistema respiratorio del planeta, absorbiendo, transformando y liberando materia en un flujo continuo que une el interior terrestre con la superficie y con la vida. En la quietud aparente del tiempo geológico, este intercambio invisible mantuvo al planeta en armonía, asegurando que el calor, la química y la biología permanecieran vinculados en un mismo proceso natural. La vida terrestre durante la época de Pangea
refleja la diversidad y la adaptación a un planeta dominado por contrastes extremos de clima y relieve. En las zonas húmedas cercanas a los márgenes continentales, prosperan bosques de helechos arborescentes licópsidas y equisetos que alcanzan alturas considerables. Estos vegetales forman extensos cinturones verdes que cubren las llanuras y las cuencas fluviales. En sus suelos ricos en materia orgánica habitan insectos de gran tamaño, anfibios y reptiles primitivos que dependen de la humedad constante. Las hojas anchas y los tallos huecos de las plantas facilitan la fotosíntesis en atmósferas con altas concentraciones de dióxido de carbono, y la abundancia de oxígeno favorece el crecimiento de artrópodos de grandes dimensiones. Las coníferas tempranas adaptadas a la aridez colonizan las zonas más secas del interior. Sus hojas reducidas en forma de aguja limitan la pérdida de agua y permiten la supervivencia en regiones con lluvias estacionales. La vegetación, al extenderse por los diferentes climas del supercontinente, modifica la atmósfera, estabiliza los suelos y participa en el ciclo global del carbono. En los bordes de los pantanos, los troncos caídos se acumulan en aguas tranquilas, donde se descomponen lentamente. Con el paso de los siglos, esos restos vegetales se comprimen bajo el peso del sedimento, convirtiéndose en carbón. Este proceso, repetido en distintos lugares, contribuye a reducir el dióxido de carbono atmosférico y a mantener el equilibrio térmico del planeta. Los bosques de Pangea son, por tanto resultado como reguladores del clima. Entre la vegetación se desplazan anfibios gigantes que utilizan su piel húmeda para respirar y que dependen de la presencia de agua para reproducirse. En las zonas más secas, los primeros reptiles se adaptan al ambiente terrestre con piel cubierta de escamas que evita la deshidratación. Estos animales marcan una transición evolutiva hacia formas de vida completamente independientes del agua. La diversidad de especies aumenta en los ecosistemas de borde, donde los ríos y los lagos crean hábitats variables. En los suelos húmedos se encuentran rastros de huellas madrigueras y huevos fosilizados, evidencias de una fauna activa y adaptada a las condiciones cambiantes. En los desiertos del interior habitan reptiles de pequeño tamaño, capaces de soportar altas temperaturas y largos periodos de sequía. Los fósiles de estas criaturas se conservan en capas de arena que registran cada movimiento y cada rastro. La fauna terrestre se distribuye de manera desigual. En las regiones australes, los reptiles sinápsidos, precursores de los mamíferos, dominan los ecosistemas. Son animales robustos con mandíbulas poderosas y una fisiología que les permite regular mejor la temperatura corporal. En el norte, los arcosaurios, grupo que incluye a los antepasados de los dinosaurios, comienzan a diversificarse aprovechando los nichos ecológicos disponibles tras las extinciones del final del Pérmico. En los cielos, insectos voladores de gran tamaño, como libélulas con envergaduras de más de medio metro, surcan el aire cálido y denso. Estos organismos aprovechan las altas concentraciones de oxígeno y la abundante vegetación que sustenta sus larvas. La interacción entre plantas y animales establece nuevas redes ecológicas. Los insectos polinizan las primeras plantas con semilla, acelerando su expansión y diversificación. Los suelos fértiles de las regiones templadas permiten la proliferación de helechos semilleros y cicadófitas que resistirán hasta el final del Mesozoico. La estructura de los ecosistemas terrestres de Pangea está determinada por el clima monzónico. En la estación húmeda, los ríos se desbordan y los pantanos se extienden proporcionando alimento y refugio. En la estación seca, el agua desaparece y las especies migran o entran en reposo. Esta alternancia favorece la evolución de estrategias de supervivencia como la hibernación y la migración estacional.
Las huellas fósiles muestran manadas de animales moviéndose en dirección constante, posiblemente siguiendo las lluvias. La presión ambiental impulsa la diversificación de los vertebrados terrestres. Las adaptaciones respiratorias, la postura erguida y la capacidad de retener agua son avances decisivos que les permiten conquistar ambientes antes inhóspitos. En los márgenes de los lagos y ríos anfibios de gran tamaño, cazan peces y pequeños reptiles mientras insectos depredadores dominan el aire. En los suelos, los primeros escarabajos y cucarachas contribuyen a la descomposición de materia vegetal, acelerando el reciclaje de nutrientes. La vida en Pangea es resiliente y compleja. Cada ecosistema refleja una relación de equilibrio entre clima, vegetación y fauna. En las zonas altas, las montañas ofrecen microclimas frescos, donde prosperan especies diferentes a las de los llanos. En las regiones costeras, la humedad constante favorece bosques densos con suelos oscuros. En los desiertos la vida persiste en formas discretas pero resistentes. Todo el continente late con un ritmo de expansión y adaptación. Los fósiles hallados en distintas partes del mundo actual muestran que muchas especies compartían rasgos comunes, evidencia de un intercambio biológico continuo a través de las extensas planicies de Pangea. Este flujo genético facilitado por la ausencia de barreras oceánicas explica la distribución global de muchos grupos de plantas y animales del Paleozoico tardío y del Triásico temprano. A medida que el clima se vuelve más variable hacia el final de la existencia de Pangea, algunas especies no logran adaptarse y desaparecen dejando espacio a nuevas formas que dominarán el Mesozoico. Sin embargo, durante su apogeo, la vida terrestre del supercontinente alcanza una estabilidad notable. Bosques, desiertos, pantanos y montañas funcionan como piezas de un sistema unificado, donde cada elemento influye en los demás. Bajo un cielo amplio con vientos estacionales y lluvias cíclicas, la superficie del planeta se cubre de vida que crece, muere y se transforma dejando un registro silencioso de la interacción entre la biología y la geología. La vida marina durante la época de Pangea refleja un equilibrio complejo entre los procesos físicos de Pantalasa y la evolución biológica que se desarrolla bajo su superficie. El superocéano vasto y profundo alberga una diversidad de organismos que se adaptan a diferentes ambientes, desde los arrecifes tropicales hasta las cuencas abisales. En las plataformas someras que rodean el supercontinente, prosperan comunidades de invertebrados marinos, entre ellos braquiópodos, crinoideos, corales, tabulados, amonites y trilobites tardíos que conviven en aguas templadas y claras. Estos organismos forman parte de un ecosistema que recicla nutrientes a través de cadenas alimentarias estables. Las corrientes oceánicas transportan plancton y materia orgánica, manteniendo un flujo constante de energía. La base de este sistema la componen microorganismos fotosintéticos que transforman la luz solar en compuestos orgánicos y oxígeno. En aguas superficiales, los fitoplancton y cianobacterias dominan el equilibrio químico, contribuyendo al ciclo del carbono marino. Las variaciones en la temperatura y en la salinidad definen zonas ecológicas distintas. En los márgenes tropicales, los arrecifes se desarrollan en estructuras de carbonato que sirven de refugio a peces primitivos y moluscos. Estas plataformas son sensibles a los cambios del nivel del mar y al aporte de sedimentos continentales. Cuando el mar sube, los arrecifes crecen verticalmente. Cuando baja, quedan expuestos y mueren, dejando tras de sí capas de caliza fosilífera. En los mares templados y fríos, los fondos fangosos albergan organismos filtradores y detritívoros que se alimentan de materia orgánica caída desde la superficie. Más allá, en las profundidades de Pantalasa, la luz desaparece y la vida depende de las fuentes hidrotermales.
En torno a las grietas del fondo marino, las aguas calientes cargadas de minerales sustentan comunidades basadas en la quimiosíntesis. Bacterias que oxidan compuestos de azufre y metales sirven de alimento a gusanos tubícolas y crustáceos adaptados a la oscuridad. Estas comunidades independientes de la luz solar demuestran la capacidad de la vida para prosperar en condiciones extremas. Las corrientes marinas impulsadas por la rotación del planeta y la diferencia de densidad entre masas de agua distribuyen nutrientes desde las profundidades hacia las zonas de surgencia. En esas regiones el afloramiento de aguas frías y ricas en compuestos nitrogenados estimula la producción biológica. Los mares marginales como la Tetis primitiva actúan como puentes biogeográficos entre Pantalassa y las cuencas interiores. Sus aguas cálidas albergan una fauna diversa que incluye peces óseos tempranos, tiburones y reptiles marinos en desarrollo. En las plataformas costeras se forman arrecifes dominados por esponjas briozós y algas calcáreas que consolidan el sustrato. En estos ambientes la sedimentación es activa y los organismos contribuyen a la formación de calizas masivas. Los amonites con sus conchas espirales y los nautiloides con cámaras llenas de gas flotan en la columna de agua, regulando su posición mediante cambios de presión interna. Su distribución global los convierte en excelentes indicadores estratigráficos. En las zonas donde el oxígeno es limitado, la vida adopta formas especializadas. Algunos organismos desarrollan metabolismo anaerobio parcial, mientras otros migran hacia capas más oxigenadas. Estas variaciones generan ecosistemas en mosaico que cambian con las estaciones y con los pulsos de vulcanismo. Los peces cartilaginosos dominan los mares abiertos. Su estructura ligera les permite desplazarse grandes distancias en busca de alimento. En los fondos equinodermos, como estrellas de mar y lirios marinos, filtran partículas en suspensión. En los márgenes trilóbites rezagados, conviven con nuevas especies que evolucionan hacia formas más complejas. La fauna de Pantalassa refleja la interacción entre la química del océano y la tectónica del planeta. Las dorsales submarinas proporcionan calor y minerales, mientras las corrientes profundas redistribuyen el material disuelto. Este sistema garantiza la estabilidad ecológica incluso en periodos de cambio climático. En la superficie las algas forman extensas praderas submarinas que oxigenan el agua y sirven de refugio a organismos pequeños. Las tormentas ocasionales remueven los sedimentos, pero las comunidades se regeneran con rapidez. La productividad marina sostiene a una cadena trófica equilibrada en la que la muerte y la descomposición alimentan nuevas formas de vida. La sedimentación orgánica lenta pero constante acumula carbono en el fondo del mar, participando en el ciclo global que regula la temperatura del planeta. Las diferencias regionales en salinidad y temperatura crean corredores ecológicos que permiten la migración de especies entre mares. A través de estos caminos, la vida se dispersa desde las zonas tropicales hacia las templadas y polares. La continuidad oceánica de Pantalassa facilita la comunicación biológica y el intercambio genético a escala planetaria. En los registros fósiles se observa la aparición y desaparición de especies con ritmos regulares asociados a cambios en el nivel del mar y en la química del agua. En periodos de estabilidad, los ecosistemas alcanzan su máximo desarrollo, mientras que en fases de anoxia o vulcanismo se reducen y reorganizan. La vida marina de Pangea demuestra la capacidad de los sistemas naturales para recuperarse tras episodios de estrés ambiental. La conexión entre el océano y la atmósfera mantiene un ciclo de nutrientes que sostiene la diversidad biológica. Bajo las olas, en un silencio continuo, se despliega un equilibrio de formas y procesos que refleja la historia profunda del planeta. Las aguas de Pantalassa y de la Tetis primitiva en su extensión infinita funcionan como espejo de la evolución terrestre,
vastas, lentas y vitales, conservando en sus sedimentos la memoria química y biológica de un mundo que respira a través del mar. Las señales isotópicas conservadas en las rocas y sedimentos, formados durante la existencia de Pangea, ofrecen una ventana precisa a los procesos que definieron el clima, la química y la dinámica del planeta. Los isótopos son variantes de un mismo elemento con diferente número de neutrones, y su proporción en minerales y fósiles actúa como un registro químico de las condiciones ambientales en el momento de su formación. En el caso del carbono, la relación entre los isótopos carbono 12 y carbono 13 refleja los intercambios entre la atmósfera, los océanos y la biosfera. Los organismos fotosintéticos prefieren el carbono 12 más ligero, lo que deja en los sedimentos un exceso relativo de carbono 13, cuando la productividad biológica aumenta. En épocas de intensa formación de materia orgánica, las rocas muestran valores enriquecidos en carbono 13, indicio de climas cálidos y de una biosfera activa. Por el contrario, durante fases de vulcanismo o de anoxia oceánica, la proporción cambia y los sedimentos se empobrecen en carbono. 13, señal de liberación de dióxido de carbono desde el interior terrestre o de disminución en la fotosíntesis. Este patrón permite reconstruir variaciones climáticas de largo plazo, identificando periodos de estabilidad y crisis. Los isótopos de oxígeno también son testigos de los cambios térmicos y del ciclo del agua. En los carbonatos marinos, la proporción entre oxígeno 18 y oxígeno 16 varía con la temperatura del agua y con el volumen de hielo acumulado en los polos. Aguas frías y glaciares extensos aumentan el contenido de oxígeno 18, mientras aguas cálidas y la fusión del hielo lo reducen. Durante la existencia de Pangea, estas variaciones indican oscilaciones climáticas de magnitud considerable, aunque sin alcanzar los extremos de eras posteriores. En los márgenes tropicales, los valores isotópicos reflejan mares templados estables, mientras en latitudes altas aparecen señales de enfriamientos periódicos vinculados a ciclos orbitales. Los isótopos del azufre y del estroncio complementan esta información. En los depósitos marinos, las variaciones en azufre 34 indican episodios de anoxia y de vulcanismo, cuando los gases ricos en dióxido de azufre modifican la composición del océano. En los carbonatos, las proporciones de estroncio 87 frente a estroncio 86 señalan el grado de erosión continental y la intensidad de la meteorización. Una relación alta sugiere un aumento en el aporte de materiales desde los continentes asociado a fases de clima cálido y lluvioso, mientras una relación baja indica estabilidad tectónica o menor erosión. Estas mediciones obtenidas de rocas distribuidas en distintos puntos del mundo actual demuestran que los sistemas geoquímicos de Pangea estaban estrechamente interconectados. Durante el final del Pérmico, las señales isotópicas muestran alteraciones bruscas que coinciden con una de las mayores crisis biológicas de la historia terrestre. El enriquecimiento en carbono 12, la disminución de oxígeno y los picos de azufre anómalo revelan una combinación de vulcanismo masivo, estancamiento oceánico y liberación de metano desde el fondo marino. Aunque las causas exactas siguen siendo objeto de estudio, los datos sugieren un desequilibrio temporal en los ciclos que mantenían estable el clima. Con el paso de los millones de años, el sistema se recupera y las proporciones isotópicas regresan a valores de equilibrio, evidenciando la capacidad autorreguladora del planeta. Además de los elementos principales, otros isótopos, como los del nitrógeno, calcio y hierro, aportan detalles sobre los procesos biológicos y químicos. En los suelos fósiles, las variaciones en nitrógeno 15 indican el grado de actividad microbiana y la disponibilidad de nutrientes.
En los sedimentos marinos, el hierro 56 registra la presencia o ausencia de oxígeno en el agua, señalando los límites entre ambientes oxidados y reducidos. Estas pistas permiten reconstruir con precisión los gradientes ambientales de Pangea, desde los desiertos interiores hasta las plataformas oceánicas. Las señales isotópicas no son estáticas. Se reescriben parcialmente con el tiempo a medida que los fluidos circulan por los poros de las rocas. Sin embargo, en muchas formaciones las alteraciones son mínimas y las proporciones originales se preservan ofreciendo una cronología detallada de los cambios planetarios. Los investigadores modernos utilizan estas relaciones como una herramienta para correlacionar estratos de diferentes regiones del mundo. Las coincidencias entre perfiles isotópicos de América del Norte, Europa, África y Asia confirman la unidad continental de Pangea y la sincronía de sus procesos climáticos y tectónicos. Además, las variaciones registradas en distintos tipos de roca permiten identificar eventos de escala global como emisiones volcánicas, fluctuaciones del nivel del mar o crisis de oxigenación. La interpretación de estas señales exige un conocimiento profundo de los equilibrios químicos del sistema Tierra. Cada proporción representa el resultado de múltiples factores: temperatura, presión, composición del agua, actividad biológica y movimientos tectónicos. Su lectura requiere separar los efectos locales de los globales, tarea que continúa siendo objeto de investigación. No obstante, los patrones generales indican que Pangea experimentó una alternancia de fases estables y perturbadas en las que la vida y la geología respondieron de manera conjunta. En la escala más fina, los análisis isotópicos revelan microfluctuaciones que reflejan cambios estacionales en la temperatura y en la productividad marina. Estas variaciones grabadas en las conchas de organismos o en cristales de carbonato son comparables a los anillos de los árboles en el registro biológico. Cada capa sucesiva encierra información sobre un periodo específico, permitiendo reconstruir la historia climática año por año en algunos casos excepcionales. En conjunto, los isótopos actúan como la memoria química de Pangea. Son testigos mudos de los procesos que conectaron la atmósfera con el mar y con la corteza. Gracias a ellos es posible entender cómo los ciclos geoquímicos mantuvieron la estabilidad del planeta a lo largo de millones de años y cómo respondieron a las perturbaciones naturales. En la inmensidad del tiempo geológico, las rocas guardan en sus átomos la huella de un mundo que respiraba con lentitud, equilibrando energía, materia y vida en una danza química que aún puede leerse en los minerales que una vez formaron parte del supercontinente. Los suelos y los microfósiles que se conservan de la época de Pangea revelan la vida silenciosa que habitaba las capas más superficiales del planeta. En los márgenes de ríos, pantanos y planicies, los suelos antiguos conocidos como paleosuelos registran el intercambio constante entre la atmósfera y la litosfera. Su estructura muestra horizontes bien desarrollados, capas superiores ricas en materia orgánica, zonas intermedias donde los minerales se concentran por filtración y niveles inferiores endurecidos por la acumulación de carbonatos. Estas secuencias reflejan climas alternados de humedad y sequía. En las regiones áridas, la evaporación favorece la formación de costras calcáreas y nódulos ferruginosos. En las húmedas, la lluvia disuelve los minerales y transporta nutrientes hacia capas más profundas. Los paleosuelos de Pangea son testimonio de procesos biológicos y químicos que operan a ritmo geológico. En ellos aparecen raíces fosilizadas, rastros de lombrices y galerías de pequeños invertebrados que oxigenaban la tierra. Su actividad modificaba la composición del suelo y ayudaba a la circulación de gases entre la superficie y la atmósfera. En algunos casos, las raíces se mineralizan creando moldes de carbonato que conservan el diámetro
y la dirección original del crecimiento vegetal, los microfósiles proporcionan otra perspectiva de este mundo. En los sedimentos marinos, las conchas diminutas de foraminíferos y radiolarios forman verdaderas alfombras microscópicas que cubren el fondo oceánico. Cada una registra la temperatura, la salinidad y la química del agua en el momento de su formación. Su análisis permite reconstruir con detalle los cambios climáticos y las variaciones del nivel del mar. En las aguas continentales, los ostrácodos, pequeños crustáceos con caparazón calcáreo, cumplen una función similar. Sus conchas reflejan la composición química de los lagos y ríos donde vivieron, ofreciendo pistas sobre la humedad, la temperatura y el grado de evaporación. En los pantanos, las esporas y los granos de polen atrapados en el barro revelan la composición de los bosques y la dinámica de la vegetación. Cada capa sedimentaria conserva una mezcla de especies que indica la sucesión ecológica y la respuesta de las plantas a los cambios estacionales. Estos microfósiles invisibles a simple vista son herramientas fundamentales para entender cómo funcionaban los ecosistemas de Pangea. En los deltas y márgenes costeros, los microfósiles marinos se mezclan con los continentales marcando las transiciones entre ambientes. La distribución vertical de estas especies permite reconocer episodios de inundación o de retiro del mar. En los fondos oceánicos más profundos, los radiolarios forman capas de sílice que con el tiempo se transforman en rocas llamadas radiolaritas. Estas rocas constituyen uno de los registros más precisos del océano Pantalasa. A nivel químico, los restos microscópicos participan en el ciclo global de los elementos. Al morir, sus conchas se hunden y acumulan en el fondo atrapando carbono y otros nutrientes. Con el tiempo, estos sedimentos se litifican y pasan a formar parte de la corteza oceánica. Así, la vida más diminuta contribuye al equilibrio planetario del mismo modo que las grandes formaciones geológicas. En los suelos continentales, los microfósiles de esporas y polen ofrecen una línea de tiempo de la vegetación terrestre. La aparición de nuevos tipos de polen marca la evolución de las plantas con semilla, mientras la desaparición de ciertas esporas indica cambios en el clima o en el nivel del agua. Los granos de polen se conservan incluso en regiones áridas, atrapados en grietas y sedimentos eólicos, proporcionando un registro continuo de los ecosistemas del interior. En regiones montañosas, los paleosuelos muestran señales de congelamiento estacional y descongelamiento, evidencias de climas fríos y variables. En las zonas costeras, las capas alternas de arcillas y arenas finas preservan microfósiles marinos mezclados con fragmentos de plantas. Estas combinaciones reflejan la interacción entre los procesos continentales y marinos. Cada partícula, cada espora, cada caparazón encierra información sobre las condiciones químicas y biológicas de su entorno. Con el tiempo, la compactación transforma estos depósitos en rocas y los microfósiles quedan atrapados en el interior como una memoria indeleble. En algunos lugares, las condiciones de anoxia impiden la descomposición y permiten una preservación excepcional. En esas capas se encuentran microestructuras intactas que aún muestran patrones celulares y orgánicos, una rareza en el registro geológico. Los suelos y sedimentos más jóvenes de Pangea ya anuncian la transición hacia un mundo cambiante. Las variaciones en el polen y en las concentraciones de carbono indican una modificación progresiva del clima. El supercontinente comienza a fracturarse y las corrientes oceánicas se reconfiguran. Sin embargo, el registro microscópico conserva el orden de los procesos naturales: evaporación, sedimentación, mineralización y vida. En esta escala diminuta, el planeta muestra su continuidad. Las estructuras más pequeñas, apenas visibles bajo el microscopio, participan de los mismos ritmos que mueven montañas y mares. La acumulación de capas de microfósiles, raíces y suelos marca el cierre de un ciclo.
Pangea, que había unificado la Tierra, deja grabada en sus sedimentos la huella de su respiración final. En el silencio de los granos y en la química de los fósiles invisibles, se conserva la historia completa del equilibrio entre la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Estas huellas microscópicas unidas a los procesos mayores de erosión y tectónica forman la última capa de la memoria del supercontinente. Cuando las fuerzas internas comiencen a dividirlo, los suelos y microfósiles de Pangea permanecerán como testigos inmóviles de un mundo que fue uno solo, de un planeta que aprendía a registrar en detalle cada instante de su propio cambio.